Dios me los bendiga a todos, hermanos, listos ya para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy, abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. En este libro, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que es el autor, nos relata muchas de las cosas que vivieron los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo. En el capítulo 1, Jesús está ahí con ellos. Jesús les dice: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Él asciende, ellos se van. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo, y después de ahí se nos narran una serie de cosas que pasaron ahí a Pedro, a Pablo. Se nos habla de varios de los apóstoles. Y en este capítulo 10, hermanos, para que lo tengan en cuenta, se nos habla acerca de Cornelio. Ahora, ¿quién era Cornelio, hermanos? Cornelio, en primer lugar, era un gentil. Y yo les pregunto, ¿qué es un gentil? ¿Alguien que me diga qué es un gentil? Alguien que no es judío. Un gentil no es alguien amable, hermanos. En la Biblia, un gentil es alguien que no pertenece al pueblo de Dios, no está circuncidado, no vive bajo la ley de Moisés, no trae la sangre de Abraham. Ese se le llamaba un gentil. Ahora dice que Cornelio era un centurión. ¿Alguien sabe qué es un centurión, hermanos? ¿Soldado? Un centurión era alguien que lideraba a un grupo de soldados romanos. Unos dicen que podían ser 50, 80, 100. Estaban a su cargo soldados romanos. Ahora, Cornelio no era cualquier centurión. Dice ahí el versículo 2, si ustedes lo tienen a la mano, que Cornelio era un varón piadoso, era un varón temeroso de Dios con toda en su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y un día, hermanos, fíjense bien, mientras él estaba orando, él tiene una visión. Y en esa visión entra un ángel a donde estaba Cornelio. Imagínense ustedes, están orando en su casa y de repente tienen una visión y ven que, ya sea por la ventana, por la puerta, no sé ahí de dónde salió, pero se acerca un ángel allá donde están ustedes. Y dice que el ángel le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, dice el verso 5, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel se va. Ahora fíjense bien, Dios le mandó un ángel a Cornelio. El ángel llegó ahí donde estaba, le habló por su nombre, conocía su nombre, conocía sus obras, que él era temeroso de Dios, que hacía limosnas al pueblo, que oraba siempre. Y le dice el ángel: mira, ves a traer a uno que se llama Pedro. Y le dice dónde está viviendo Pedro. Por cierto, Pedro no estaba viviendo en Roma, hermanos. Si nos damos cuenta, Jesús se fue en el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 10, y Pedro nada que ver con que estuviera viviendo en el Vaticano. Ahora, como él vio que el ángel vino, que el ángel sabía su nombre, que el ángel conocía sus obras, y le dice: ves a traer a Pedro. Cuando él manda a traer a Pedro y Pedro va llegando a su casa, pues él se postra delante de él
y le adora, porque Cornelio pensó, hermanos, y es algo natural después de lo que estamos explicando ahorita, que Pedro era alguien muy especial. El ángel sabía el nombre de Pedro, el ángel sabía dónde estaba viviendo Pedro, en casa de quién, y le dijo el nombre del que estaba viviendo. Y él dijo, este Pedro yo no sé quién es, pero pues algo tiene, y se postra y lo adora. Ahora, por otro lado, hermanos, Pedro, según los católicos, ojo y subrayo eso, según los católicos, no era cualquier hombre, ¿verdad que no? No. ¿Quién era Pedro? Sucesor según de Jesús. Pedro, hermanos, era, según la Iglesia Católica, el primer papa. Imagínense al papa yendo a su casa. ¿Alguien sabe, por cierto, hermanos, qué quiere decir la palabra papa? ¿Alguien sabe? A ver, sucesor de Dios, dicen allá, no, ¿qué más? Papa, ¿qué quiere decir papa? Papa, hermanos, quiere decir padre. Eso es lo que significa papa. Por eso los niños allá en Italia dicen papa, papa. Es padre, eso es lo que quiere decir. Ahora, Jesús enseñó, hermanos, en Mateo 23, acerca de cómo a los escribas y a los fariseos hipócritas les gustaba que les llamaran rabí, ¿se acuerdan? Y que les dijeran maestro. Y Jesús les dice ahí en Mateo 23:8, no lo busquen, hermanos, yo se los leo. Pero vosotros, dice, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y luego dice el 9, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Pero a los católicos, hermanos, no les importa que Jesús dio instrucciones de que no llamaran a nadie padre, a todos los sacerdotes, ¿cómo se les llama? Padres. Pero Jesús dijo que no. Pero ¿a quién le importa en la Iglesia Católica lo que dijo Jesús? Si Jesús dijo que no, pero ellos quieren decirles padres, pues les dicen padre. Ahora, si a todos los sacerdotes le dicen padre, no va a bastar con que al Papa le digan padre también, sino que le llaman el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el Vicario de Cristo. ¿Alguien sabe qué significa vicario? El vicario significa el que está en lugar de, como dijo César, el representante. Entonces, si usted quiere hablar con Cristo, hay un solo representante en la tierra. ¿Quién es? Dicen ellos, el Papa. Ese es su representante. Entonces, Cornelio, hermanos, hizo lo que cualquier católico se le haría muy normal hacer: irse y postrar delante de aquel hombre. Pero Pedro, hermanos, sabiendo quién era él, solo un hombre, no estuvo dispuesto a recibir la adoración que solamente Dios merece. Y cuando lo ve postrado ahí, lo levanta y le dice: levántate. ¿Qué cosa, hermanos? Pues yo también soy hombre. Ahora, Pedro tenía muchas cosas, hermanos, por las cuales él se hubiera podido sentir superior a Cornelio. Pedro era uno de los 12 apóstoles. Pedro estuvo con Jesús. Pedro comía, hermanos, con Jesús. Todas las enseñanzas que nosotros vemos ahí de Jesús en nuestras Biblias, Pedro las escuchó directamente de la boca de Jesús. Él lo vio en el monte cuando se transfiguró, ¿se acuerdan? Y apareció ahí Moisés, Elías, y llegó una nube que lo cubrió todo, y oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado,
a él oíd. Pedro, hermanos, caminó en el agua. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Sí. Ahí junto a Jesús, él iba caminando en el agua. Ay, pero se hundió después. A ver, camina tú. Por mano de Pedro, hermanos, dice la Biblia que Dios hizo muchos milagros. En Hechos capítulo 5 versículo 15 se nos dice que colocaban a los enfermos en camillas porque no se podían acercar a Pedro de tanta gente que había y de tantos enfermos. Los ponían en la calle para que cuando pasara Pedro, hermanos, a lo menos, dice, su sombra los tocara. Y ellos sanaban con la sombra de Pedro. Pero Pedro sabía, hermanos, que todo eso no era por él. Todo eso era por ¿quién? Dios. Por Dios, por Jesús. Él solamente era un hombre, hermanos. Fíjense en Hechos 3:12, búsquenme ahí Hechos 3, capítulo 12, el capítulo del cual nos hablaba el otro día mi hermana Angélica. Pedro y Juan van al templo, está un hombre cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Pedro lo ve y le dice, no tengo oro ni tengo plata, yo lo que quiero es romper la piñata, dijo. Dijo, lo que tengo te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo levántate. Y lo levanta y lo sana y se hace un escándalo porque la gente dice, oye, ¿quién lo sanó? ¿Cómo lo sanó? ¿Por qué? ¿Quién fue? Y dice el versículo 2, hermanos, 3:12. Viendo esto, Pedro, que todos estaban asombrados, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Pero cuando sanó, dijo, ¿por qué me ven a mí? ¿Creen que yo tengo poder? ¿Creen que yo soy una buena persona? Yo no lo hice. Y me acordaba ahorita que leía esto, hermanos, que dicen que en una ocasión allá en el Vaticano llegaba el montón de oro, porque les llegan allá todos los tesoros y todo. Y dicen que el Papa ve todo eso y voltea y le dice a uno, mira, dice, ahora no podemos decir como Pedro, no tengo oro ni tengo plata. Y le dice el otro, sí, pero tampoco puedes decirle a un cojo, levántate y anda. Tenían el dinero que no tenía Pedro, pero no tenían la autoridad que tiene Pedro. Pedro sabía, hermanos, y estaba consciente de que él solamente era un hombre. Pero el corazón del hombre, hermanos, y cuando digo el corazón del hombre me estoy refiriendo a sus propios corazones también, es idólatra. Dijo Juan Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo usted va a querer estar idolatrando a algo o a alguien, el dinero, el negocio, el trabajo, algún miembro de la familia, la esposa, los padres, los hijos, y si no, algún líder religioso también, pero todo el tiempo va a estar tratando de idolatrar a alguien. Y aquí todos estaban tratando de idolatrar a Pedro, pero Pedro les dice, no, es que yo no soy, no pongan los ojos en mí, porque es responsabilidad, hermanos, del siervo de Dios no recibir ningún tipo de gloria. La gloria es para Él. Todo el tiempo que uno vea que la gente te quiere idolatrar, uno debe decir, no, espérate, yo no soy. Me decía un amigo hace unos días que estaba platicando con él y me dijo, ¡ay! Dijo, das muy buenos consejos, no hombre, eres bien canijo, me dice. Le digo, no soy yo. Y dice, le digo, soy Dios, es Dios. Y me dice, no, pero es que tú me dices consejos buenos. Le digo, sí, pero tú me conociste antes de Cristo. ¿Qué consejo bueno te daba yo? No, dice, pues eras buen amigo. Pues era buen amigo, te oía, platicábamos tontería y media.
pero ¿qué consejo bueno te llegué a dar yo? No, pues no. Le digo, y ahora sí, pero porque no soy yo. Le digo, es Dios que te está hablando a través de mí. Y si algo pasa en tu vida y tú empiezas a cambiar y empiezas a buscar de Dios, es Dios. Siempre hay que marcar eso, hermanos. Fíjense, en Isaías 42:8, no lo busquen, nada más se los digo por si alguien lo quiere apuntar. Dice Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Con ningún pastor, con ningún apóstol, con ningún profeta, con ningún nadie. Toda la gloria es únicamente para Él. Nosotros somos simplemente hombres, hermanos, usados por Él nada más. Ahora, ahorita que leía este verso que dice, no compartiré con otros mi gloria, no daré mi alabanza a esculturas. Resulta que en el Vaticano, hermanos, hay una estatua grandota de Pedro. ¿Sí sabían? Una estatua de bronce. Está sentado, tiene unas llaves en la mano derecha, porque los católicos piensan que Jesús le dio un llavero con unas llaves. Tiene su mano izquierda levantada con los dedos levantados. Pero resulta que cuando la gente va al Vaticano y ve esa estatua, ¿saben qué hacen? Es una tradición. ¿Alguien sabe qué hacen? Se postran delante de la estatua y le besan el pie derecho de la estatua. Y dicen, hermanos, que ha pasado tantos millones de gente por esa estatua que el pie derecho está desgastado de tantos besos que le ha dado la gente. Nada más ahora que empezó la pandemia, pues se suspendió la tradición. Si no, imagínense el contagiadero, hermanos. Luego más allá en Italia, que se puso feo, imagínense un beso y llega el otro beso y otro beso, pues ahí COVID para todos. Pero bueno, ahí se da uno cuenta que en realidad no pensaban que Pedro o la estatua de Pedro era tan milagrosa, porque si no, pues le hubieran seguido dando su beso, al fin que él los iba a proteger. Ahora, ¿qué haría el verdadero Pedro, hermanos? Porque hay un verdadero Pedro, no es el Pedro de la Iglesia Católica, así como hay una verdadera María, que no es la María de la Iglesia Católica. ¿Qué haría el verdadero Pedro si viera que hay una estatua de él y que hay una fila de gentes que se postran delante de él para besarle los pies? No lo permitiría. Lo primero que haría, hermano, sería gritar, correr, parar al que estuviera delante de la fila y decir, no lo hagas, yo también soy un hombre. Ahora, si esto lo dijo Pedro, hermanos, que era supuestamente el primer papa, ¿cuánto más los papas que siguieron después no debieran tomar el mismo ejemplo de aquel que dicen representar? Dicen que ellos son los sucesores de Pedro. ¿Por qué permiten que las personas los idolatren? En una ocasión me dijo un tío que estuvo allá en el Vaticano que cuando, hermanos, el Papa viene para donde estás tú, está toda la gente gritando ahí en el Vaticano y llorando y cargando a los niños para que el Papa los bendiga. Y me dijo mi tío, cuando el Papa volteó hacia mí y me vio y se acercó caminando hacia donde yo estaba, yo sentí como una luz, como algo estaba pasando ahí. El Papa me vio. Pero el Papa, hermanos, es solamente, ¿qué cosa?
Un hombre, ¿qué te vio? ¿Qué hiciste? ¿Cuál luz? ¿Traería algún enchufe ahí el Papa y por eso traería una lámpara a lo mejor? Vi, hermanos, en un sitio católico en internet, se llama catholic.net, que no hay ningún problema con besarle los pies al Papa, que la Biblia no prohíbe besarle los pies a nadie, que besarle los pies al Papa no tiene nada de malo porque no es un acto de adoración, no lo están adorando. Ya ven que ellos dicen que ellos no adoran a las imágenes, que ellos nada más las veneran, siempre tienen ese juego de palabras. Bueno, pues cuando ellos se postran delante del Papa y sienten esa luz y lloran y le besan los pies, ellos dicen que no lo están adorando. Sí. Y ellos ponen el ejemplo ahí en el sitio católico de cómo una mujer lloró en los pies de Jesús y le enjugó con sus cabellos y con sus lágrimas los pies. Pero hermanos, era Jesús. No tiene nada que ver Jesús con el Papa. Cuando Pedro le está diciendo a Cornelio, levántate porque yo también soy hombre, lo que le está diciendo en otras palabras es: yo no soy, ¿qué cosa? Dios. Yo no soy Dios. ¿Cómo te vas a postrar delante de mí si yo no soy Dios? Ahora, por ejemplo, el padre Luis Toro les enseña a los católicos y les dice: nosotros no creemos que las imágenes sean dioses. La Biblia prohíbe tener dioses. Nosotros tenemos imágenes. ¿Alguien cree que la Virgen es Dios? Y todos dicen: no, pues entonces no tenemos dioses. Podemos seguirle orando, podemos seguirle pidiendo, prendiendo velas, poniendo flores, cantando, postrándonos delante de ella, porque el problema es si yo creyera que fuera Dios, pero yo no creo que es Dios. Pero esto es una mentira, hermanos, porque cuando Pedro ve que Cornelio se postra delante de él, Pedro no le dijo: oye, Cornelio, ¿me estás venerando o me estás adorando? Porque si me estás adorando, párate, yo no soy Dios. Ahora, si me estás venerando, pues ahí quédate, está bien. No estarías cometiendo idolatría. No, Pedro lo levantó y le dijo: no lo hagas porque me estás tratando como a un Dios y yo solamente soy hombre. Y ese es el problema, hermanos, porque cuando tratan a las imágenes como Dios, aunque no digan que son Dios, las están convirtiendo en dioses. Y lo mismo aplica para Pedro, para Judas Tadeo, para el Papa o para María, hermanos. Yo me imagino, si Dios pudiera, así como apareció Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, que apareciera la Virgen María, hermanos, un 12 de diciembre y en el Tepeyac, que de veras se apareciera, se muere y le da un infarto ahí. Se horrorizaría de lo que ve que la gente está haciendo a ella. Si Pedro levantó a Cornelio y le dijo: no lo hagas, yo también soy hombre, ¿qué haría María, hermanos? Lo mismo, diría: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué hizo el ángel en Apocalipsis cuando se le postró Juan, hermanos? Levántate, yo soy de tus consiervos también, adora a Dios. Ni siquiera el ángel se atrevió a recibir la adoración. Ahora, no quiero que piensen, hermanos, que esto lo estoy diciendo solo por los católicos y que es una prédica anticatólicos. No. Por ejemplo, los de la Luz del Mundo, hermanos, tienen su propio papita también. Se acaba de estrenar hace poquito en Netflix, ya lo vi, un documental llamado La oscuridad de la luz del mundo. Y ahí se habla, hermanos, como alrededor de 2 horas
de todas las cochinadas que ha hecho esta persona que ahorita está en la cárcel. Y me queda claro, hermanos, después de haber visto el documental, que la ignorancia y la idolatría que tienen los de la luz del mundo hacia su líder es mayor que la de los católicos. A veces juzgan a los católicos, ahí están los de la luz del mundo, su idolatría es mayor. Tienen una devoción y una entrega hacia Nazón que los católicos no tienen. A lo mejor algunos sí, pero no todos. Ellos fueron, hermanos, los de la luz del mundo, los que sacaron de contexto una profecía en Isaías 9:6. A lo mejor ustedes llegaron a ver ese video hace algunos años, donde decía: porque un niño nos es nacido. ¿Se acuerdan? Está hablando de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Es Jesús. Consejero. Es Jesús. Dios fuerte. Está hablando de que el Mesías iba a ser Dios. Está hablando 750 años antes de Jesús. Todos esos de la luz del mundo y esas que ven ustedes con la falda larga y apretada y con un velito arriba, todos piensan que esta profecía de Isaías está hablando ¿de quién? De Samuel o de Nazón o de Aarón o de cualquiera de los. Y decía una vez en el video, es el que estaba explicando: y llamará su nombre Dios fuerte. ¿Cómo le llama la Biblia al profeta, al apóstol Samuel? Y todos, no, dice, hermanos, esto va a ser un escándalo. Y sí, fue un escándalo, porque se sorprende uno de la ignorancia y la idolatría. El problema de Cornelio era que veía a Pedro como Dios. El problema de los católicos es que ven a María como Dios, y al Papa como Dios. Y los de la luz del mundo, ¿cómo ven a Nazón? Como Dios. Ahora, ojo, muchos ven así a su pastor también. Porque la idolatría no es ni católica, ni luzmundiense, ni... Es el corazón del hombre el que es por naturaleza idólatra. ¿Usted tiene corazón? Es idólatra. Por naturaleza. Pero ya me lo cambió Dios. Sí, pero tienes todavía la carne, estás en un cuerpo pecaminoso. Fíjense en el documental, ahí se ve que los cantos son ¿para quién? Para Nazón. Estaba ahí una que mandó un video, que el Nazón la mandó a Australia, y manda el video y lo ponen en una pantallota ahí en el cumpleaños de Nazón cuando se juntan todos, y está: apóstol, usted es la luz, y le está cantando a Nazón. Dicen que Nazón es el salvador de sus almas, y dicen que ellos le pertenecen a él. Y salen ahí unos videos donde están gritando todos y dicen: Nazón, te pertenecemos, tú eres nuestro dueño, nosotros te pertenecemos. Y yo dije: santo Dios, están locos. ¿Cuándo han visto un montón de católicos gritándole al Papa: Papa, te pertenecemos? Yo no me lo he visto. Papa, eres el salvador de nuestras almas. ¿Alguien ha oído que le digan así al Papa? No. Decía ahí en el reportaje que les exigen a todos el diezmo. Cuando alguien te dice: yo soy de la luz del mundo, a fuerzas das el diezmo. Y les piden un montón de ofrendas para estar construyendo en diferentes países grandes y lujosos templos, por si a alguien le suena ahí. A los que
Naasón va eligiendo, igual lo hacía Samuel y Aarón, su abuelo, se fueron enseñando todas esas mañas. A los que ellos eligen, les hacen firmar una carta de incondicionales. No sé si le gustaban por ahí las de Luis Miguel o dónde sacó ese término, pero decía, a ver, usted venga para acá. Usted ya tiene tantos años aquí, usted me gusta para que sea de mi círculo más íntimo, pero como usted va a ver el cochinero, obvio que no les decían eso, ¿verdad? Usted va a saber cosas que el resto de allá de hormigas no saben, usted me va a tener que firmar una carta de incondicional. Usted me va a pertenecer. Usted no puede salir de la ciudad si no me avisa a mí. Yo tengo que saber a dónde va, con quién va. Es más, yo le voy a decir si va o no va. ¿Hay muchos pastores así, sí o no? Sí. Él les elegía con quién se iban a casar. Ahí se ve también en el reportaje. Y sin conocerse, decían, a ver, pase la hermana Juanita del velo largo acá. Aquí usted va del lado izquierdo. El hermano Panchito, usted pásese para acá. Ustedes dos se van a casar, y los casaba. Sin conocerse. Hay un montón de parejas de la luz del mundo que no se conocían, se conocieron el día que los casaron a fuerzas, y el líder fue el que decidió quién se casaba con quién. Repito, hay muchos pastores así también. Hablar de lo que el apóstol hacía era pecado. Dudar de lo que él estaba haciendo y cuestionar era apostasía. Hay muchos pastores así también. Y si alguien no se sometía a su señorío, era expulsado de la iglesia, y toda su familia lo abandonaban y le dejaban de hablar. Y luego decían o dicen, ellos con eso se defienden y dicen, pero es que él es el apóstol de Jesucristo. No, hermanos, eso es una mentira. El apóstol de Jesucristo, aquí en Hechos 10, ¿quién es? En Hechos 10, el pasaje con el que empezamos a leer, ¿quién es el apóstol de Jesucristo? El enviado de Jesucristo. Es Pedro. Era uno de los apóstoles. ¿Y qué hizo cuando se le postraron? Levántate, yo también soy un hombre. Un siervo de Dios verdadero, hermanos, se reconoce a sí mismo como lo que es, solamente un hombre. Uno falso se deja exaltar. Y hay algunos otros hermanos que dicen, no, esos de la luz del mundo están, pero bien mal, bien locos. Ese Naasón no es apóstol. El apóstol es Guillermo Maldonado. Que el hermano, no, hombre. Porque Guillermo Maldonado dice que es apóstol, y Cash Luna también dice que es apóstol, y hay un montón que ellos nombran apóstol. Pero son de Satanás. Apóstoles de Satanás, hermanos. Apóstol significa enviado. Y así hay muchos cristianos que salieron de la iglesia católica, pero cambiaron a la guadalupana por su pastor. Y ahora idolatran a los hombres. Solo hay uno, hermanos, que merece la gloria. No es Naasón, no era Samuel Joaquín, no es Aarón, el papá de Samuel, no es el Papa, no es Pedro, no es la Virgen de Guadalupe, no es la Virgen María, no es tu pastor. ¿Quién es, hermanos? Dios nada más es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y lo que hagamos, milagros, alguna cosa, la palabra, todo lo que se ha hecho por medio de nosotros es únicamente para la gloria de su nombre, y jamás debemos permitir que alguien nos adule, que alguien nos exalte, que alguien se esté postrando, a lo mejor no físicamente, pero sí, como decía mi amigo, ¡ay, no, es que tú levántese, porque yo también soy hombre!
Si quiere alabar a alguien, alabe a Dios. Muchos ven a los pastores como si estuviéramos más cerca de Dios. A mí me ha pasado que me dicen, oiga, le vengo a decir para que usted ore porque usted está más cerca de Dios. ¿Quién les dijo, hermanos, que un pastor está más cerca de Dios? Su corazón idólatra. El pastor, igual que cualquier otro miembro, todos somos bautizados en un cuerpo, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, unidos a su cuerpo, ¿quién está más cerca del otro? Ninguno, hermanos, todos estamos igual. Y Dios nos escucha a todos por igual. Ahora, hay muchos pastores, hay muchas personas a quienes les gusta que los vean así. Por eso fingen que no se enferman, fingen que nada les duele, fingen que no están tristes, fingen que no se pelean nunca con la esposa, tienen familias perfectas, hijos perfectos. ¿Por qué? Porque delante de los demás quieren verse como diferentes, celestiales. Y todos somos, hermanos, iguales. Iguales. Ahora fíjense, para terminar, los Hechos capítulo 14, versículo 8. Esto no nada más le pasó a Pedro, y lo registró ahí Lucas, sino que también le pasó a Pablo y a Bernabé. Los Hechos capítulo 14, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Este es diferente al que sanó Pedro en los Hechos 3, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, fíjese bien, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Qué dijeron? Dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Cuando vieron, hermanos, que Pablo y Bernabé habían sanado a este hombre, dijeron: estos son dioses. Por eso, hermanos, nada más por eso, muchas veces Dios no hace milagros a través de nosotros. Porque si Dios hace milagros a través de nosotros, no le van a dar la gloria a su nombre, se la van a dar a la persona. Y yo le decía una vez a un hermano: si usted ora por alguien y sana de cáncer, y luego ora por otro y sana de cáncer, y usted ya oró y en su misericordia y su soberanía Dios lo ha usado para sanar a 3 personas de cáncer, no van a caber los autobuses en la colonia para detener a toda la gente que va a querer ir con usted porque usted sana de cáncer. Dice: y a Bernabé, dice el 12, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle, ¿qué cosa? Sacrificio. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Idólatras, hermanos. Ahora, como les dije ahorita, a los falsos les encanta que les idolatren y que les hagan sacrificios, es lo que más les gusta. Dicen: ay, pastor, es que usted es tan bueno. Y yo siempre les digo, hermanos, ¿quieren saber si un hombre es bueno? Pregúntenle a su esposa. ¿Quieren saber a alguien si yo soy el hombre más bueno? Pregúntenle a la mía. Y miren, está risa, hermanos.
¿Cuándo van a ver que uno diga, la esposa, no hombre, que no, si van con él y le dicen, oiga hermano, ¿verdad que es su esposo? Ay, mi esposo. No lo conocen, por eso lo idolatran. Pero es igual al suyo. Dice el verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Ven lo que hizo Pedro? Lo que haría María, lo que haría Judas Tadeo, lo que haría... Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Y luego, ¿qué les dicen? Nosotros, ¿qué cosa? También somos hombres semejantes a vosotros. Nosotros somos como ustedes, ¿por qué están idolatrando? Y yo le diría a los cristianos del mundo, el pastor es como tú, ¿por qué lo idolatras? El papa es igual que tú, no tiene esposa a la que le pregunten, pero si le tuviera y le preguntaran, te dijera. Nazón es un hombre también. Y como les dije ahorita, la clave para descubrir a los falsos precisamente es que les gusta la adulación y la exaltación. Pedro era verdadero, por eso levantó a Cornelio. Pablo y Bernabé eran verdaderos y por eso dicen, ¿por qué están haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que les anunciamos, dice, que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Pregunta, ¿de cuáles vanidades? Dicen, no, nosotros también somos hombres que les venimos a anunciar que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. ¿Cuáles serán las vanidades? La idolatría, hermanos. Dicen, nosotros les venimos a decir que ya no sean idólatras. Y ahora resulta que nos terminaron idolatrando a nosotros. Nosotros les vinimos a decir que se conviertan, pero no a un hombre, no a una religión, no a una denominación, al único Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿qué dice el verso 18, hermanos? Después de que Pablo y Bernabé les dijeron esto. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. ¿Entendieron, hermanos? Cuando Pablo les dijo y Bernabé, no. Aunque prediquemos esto respecto al Papa, respecto a María, respecto a Nazón, Joaquín, el líder de la luz del mundo, de Guillermo Maldonado, o acerca de sus propios pastores en sus congregaciones, aunque les digamos la verdad y les expliquemos con la palabra, difícilmente, hermanos, vamos a lograr que la multitud les siga ofreciendo sacrificios. Van a seguir con la misma actitud, van a seguir idolatrando, ellos no van a cambiar. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de cómo nuestros corazones están inclinados hacia hacer eso y cómo debemos guardarnos para no poner en ningún momento nada ni nadie en el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Nada más, ahí está Dios. No va nada ni nadie ahí, un pastor, un apóstol, un profeta, el Papa, María, nadie está ahí. Solamente hay uno que merece la adoración y es Dios. Dice la Biblia que cuando los discípulos iban en la barca, viene Jesús caminando sobre el mar. Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y le dice, ven. Va caminando, Pedro se hunde, duda, Jesús lo salva, lo saca, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entran caminando a la balsa y cuando entran a la balsa se calma el viento, se calma la tempestad, se calma el mar.
Y los que estaban en la barca, hermanos, se postraron y adoraron a Jesús. Y Jesús no les dijo nada. Jesús no los levantó y le dijo, levántense, no hagan eso. No, porque Él sí, hermanos, era Dios. Es el único delante del cual nos podemos postrar, y a Él sea la gloria y el imperio y las riquezas y la honra por los siglos de los siglos.